¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saludo el profesor Ricardo Collante, profesor del curso de razonamiento matemático. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces para desarrollar la segunda parte de lo que es orden de información. Es decir, vamos a ver ahora lo que sería ordenamiento en cuadros, ¿de acuerdo? Bien, y entonces vamos a pasar a los problemas. Vamos con el problema número 13. Mira lo que me dice. Dice Adela, Mireia, Roger y Darwin van a una heladería y piden cada uno un helado de los siguientes sabores: fresa, vainilla, lúcuma y chocolate. No necesariamente en ese orden, dice. Oye, aquí he colocado, por ejemplo, los datos, ¿no? Me dice que Adela, Mireia, Roger y Darwin fueron a una heladería y cada uno pidió un sabor diferente de su helado, ¿no? Y los sabores fueron fresa, vainilla, lúcuma y chocolate. Hay una palabra que me dice no necesariamente en ese orden. Profe, ¿qué quiere decir no necesariamente en ese orden? Quiere decir que puede ser que esté en el orden que lo mencionaron. Es decir, si primero mencionó a Adela, luego a Mireia, luego a Roger, luego a Darwin, y en los sabores fresa, vainilla, lúcuma y chocolate, entonces podría ser que coincida de que Adela pida fresa, de que Mireia pida vainilla, de que Roger pida lúcuma o de que Darwin pida chocolate, ¿no es cierto? Pero podría ser que no coincida, por eso la palabra no necesariamente. Si yo quiero que coincida todo, debería decir respectivamente, ¿no es cierto? Oye, pero ¿cuál sería lo contrario de respectivamente? Bueno, si respectivamente, profe, es que coincida primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, cuarto con cuarto, lo contrario de respectivamente sería no en ese orden. Ojo, una cosa es decir no necesariamente en ese orden, que me indica que podría ser que sí esté en el orden o podría ser que no, pero la palabra no en ese orden indica que no va a coincidir. O sea, ¿qué cosa no va a coincidir? Que el primero no pidió el primer sabor, que el segundo no pidió el segundo sabor, que el tercero no pidió el tercer sabor y que el cuarto no pidió el cuarto sabor. ¿De acuerdo? Y entonces hay que tener presente bien esa palabra, porque a veces algunos muchachos, emocionados obviamente, lo que hacen es obviar esa primera parte, ¿no? A veces no leen esa primera parte, de frente se van a los datos ya a querer resolver. Y a veces esa palabra, no en ese orden, incluye ya prácticamente un dato escondido, ¿de acuerdo? Y después el alumno está preguntando pues que le faltan datos, ¿no? Así que siempre es importante leer esa primera parte y sobre todo esa parte donde dice no necesariamente en ese orden, ¿no? Bien, jóvenes. Y entonces vamos a leer los datos. Mira lo que me dice, ¿no? Adela no pide chocolate, dice. ¿Qué significa, profe, que Adela no pida chocolate? Oye, y entonces quiere decir que hay que descartar esa posibilidad, ¿no es cierto? Profe, acá está Adela y acá está el sabor chocolate. Si Adela no pide chocolate, tengo que descartar esa posibilidad, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Eso me está indicando que Adela no pide chocolate. Luego me dice Roger no pide fresa ni chocolate. Entonces vamos a descartar esa posibilidad para Roger. Mira, por acá está Roger. Si Roger no pide fresa, descartamos fresa para Roger. Si Roger no pide chocolate, descartamos chocolate también para Roger. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro dato más hay? Dice Mireia pide chocolate. Ah, ella sí pide chocolate. Entonces, como ella pide chocolate, vamos a colocar acá Mireia chocolate. Vamos a ponerle sí. Jóvenes, cada vez que encontremos un sí, lo que vamos a hacer es tachar toda la fila y columna del sí. ¿Por qué, profe, tachamos fila y columna del sí? Bueno, ahorita te voy a explicar por qué tachamos toda la fila y la columna del sí. A ver, profe, ahora sí. Explíqueme por qué se tacha toda la columna del sí. Claro, porque se supone, jóvenes, que si Mireia pide chocolate, ninguno de sus otros amigos ya debe pedir chocolate, ya que cada uno pidió un sabor distinto. Así lo dijo el problema, ¿no es cierto? Por eso, si Mireia pide chocolate, ya no debe pedir Adela chocolate, no debe pedir Roger chocolate ni Darwin chocolate. Por eso se descarta toda la columna. Profe, ¿y por qué la fila? Claro, porque si Mireia pide chocolate, ya no pide lúcuma, no pide vainilla y no pide fresa. Por eso también se descarta la fila. Y entonces aprendamos esto, ¿no? Siempre que encontremos un sí, hay que descartar fila y columna de ese sí. ¿De acuerdo? Muy bien.
Luego me dice el cuarto dato, Darwin solo toma chocolate o lúcuma, dice, ¿no? O sea, a él solamente le gustan los sabores de chocolate o lúcuma. Oye, pero como Mireia ya pidió chocolate y entonces Darwin ya no va a pedir chocolate, ¿no es cierto? ¿Qué cosa pedirá? Obviamente pedirá lúcuma, que es el otro sabor que le gusta. Así es que colocaremos acá Darwin lúcuma y tacharemos toda la fila y columna de ese sí. Profe, acá estoy tachando la fila del sí y obviamente acá estaría tachando la columna del sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, yo veo que acá en esta columna ya están tachados 3 casillas. Se supone que acá debe ser un sí, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Todas las columnas y filas tienen que tener un sí. Y entonces no va a haber ninguna columna, ninguna fila que todos estén tachados, ¿no? Y entonces, profesor, por eso que acá al ver tachado 3 casillas, acá tiene que ser necesariamente sí. Oye, elimino toda la fila y columna del sí y entonces me queda solamente este espacio para colocarle sí. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya está. Y entonces me preguntan a mí, oye, ¿quién pide helado de fresa? Yo te pregunto, según el cuadro, jóvenes, ¿quién pide helado de fresa? Profe, helado de fresa lo pide Adela. Entonces la respuesta será Adela. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya está. Bien, esa sería la solución para la pregunta número 13. Obviamente un problema muy sencillo, donde solamente relacionamos una característica con cada persona, por eso que serían los problemas más simples de ordenamiento en cuadros, ¿no es cierto? Bien, vamos a pasar a ver el problema número 14. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con la pregunta número 14. Mira lo que me dice. 4 personas de apellidos A, B, C y D se llaman Manuel, Lalo, Miguel y Juan. Oye, mira, he notado eso acá, ¿no? Manuel, Lalo, Miguel y Juan y obviamente los apellidos A, B, C, D. Obviamente me van a pedir relacionar los nombres con los apellidos, ¿no es cierto? Dice, aunque no necesariamente en ese orden. Ya sabemos que la palabra, aunque no necesariamente en ese orden, no me indica nada, ¿no es cierto? La palabra no necesariamente, no en ese orden, perdón, ahí sí me indica algo. Pero no necesariamente en ese orden, no me indica nada, porque podrían estar en ese orden, como podría no estar. Así que no puedo colocar nada. Y entonces me dice lo siguiente. Se sabe que A, B y Manuel fueron a la playa el viernes. Profe, A, B y Manuel fueron a la playa. O sea, me están diciendo que A, B y Manuel son 3 personas distintas, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos deducir de ahí? Bueno, podemos deducir que obviamente Manuel no se apellida ni A ni B, porque son 2 personas distintas, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces vamos a descartar esas posibilidades, ¿no? O sea, si Manuel se fue a la playa con A y B, eso quiere decir que Manuel no se apellida A y tampoco se apellida B. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Luego me dice, B, C y Juan estudian en una academia. B, C y Juan estudian en una academia. Ah, profe, muy parecido al dato anterior. Quiere decir que B, C y Juan son 3 personas distintas. Por lo tanto, Juan no debe apellidarse ni B ni C, ¿no es cierto? Así es. Y entonces Juan no debe apellidarse ni B, vamos a descartar eso, ni tampoco debe apellidarse C. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego me dice A, D y Miguel comen uva. A, D y Miguel. Nuevamente, profesor, A, D y Miguel son 3 personas distintas. Por lo tanto, Miguel no se apellida ni A ni tampoco se apellida D. Vamos a descartar para Miguel. No se apellida A y tampoco se apellida D. Ya está. ¿Qué más dice el problema? Oye, dice A es casado, en cambio Juan es soltero. A es casado, en cambio Juan es soltero. Ah, ya quiere decir que A y Juan son 2 personas distintas, por lo tanto Juan no se apellida A. Y entonces descartamos Juan no se apellida A. Profe, en esta columna ya tachó 3 casillas. Mire que solo está quedando una casilla, ¿no? Oye, yo te pregunto, en esa casilla, ¿qué debería colocar? Profe, debe colocar sí. Así es. Y una vez que coloco sí, ¿qué hago? Tacha columna y además la fila de ese sí. Ahí está, profe. Tacha, fila y columna del sí. ¿De acuerdo?
Profe, mire que en esta segunda columna también ya tachó 3 casillas, le está quedando solamente un espacio. Ah, entonces ahí vamos a colocar sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a tachar toda la fila y columna de ese nuevo sí. La columna está tachada, hay que terminar de tachar la fila. Y observamos que en esta tercera columna también queda solamente una casilla libre, ¿no? Ahí le voy a colocar sí. Jóvenes, si le coloco sí, y entonces debo tachar toda la fila y columna de ese nuevo sí, ¿no? Al tachar por aquí, solamente me quedaría acá un espacio. Y obviamente ahí sería sí. Ya está. Entonces mira cómo se ha llenado el cuadro, ¿no? Bastante fácil y bastante rápido, ¿no? Obviamente sacando las conclusiones cada vez que leamos un dato. Profe, pero todavía hay un dato más. A ver, ¿qué dice ese dato? Dice, DC y Lalo conocen a Betty. DC y Lalo conocen a Betty. Y entonces yo digo, a ver, ¿quién es DC? A ver, D es Juan. C es Manuel. Ah, ya, o sea, Juan, Manuel y Lalo conocen a Betty. Eso es lo que me está diciendo entonces, ¿no es cierto? Juan, Manuel y Lalo conocen a Betty. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, además de Lalo, ¿quiénes conocen a Betty? Ah, ya, profe, entonces Juan y Manuel, ¿no es cierto? La respuesta sería Juan y Manuel. Por lo tanto, sería Juan y Manuel. Ahí está. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Un problema también sencillo, donde solamente había que relacionar una sola característica, ¿no? Son los problemas más simples de ordenamiento en cuadros. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, pasemos entonces a lo que sería el problema número 16. Estamos aquí entonces con la pregunta número 16. Mira lo que me dice. Dice Susana, Natalia, Vania, Yesenia y Romina son artistas y cada una hace solo una de las siguientes actividades: cantar, tocar el piano, tocar la guitarra, bailar y tocar la batería, ¿no es cierto? Oye, aquí he colocado, por ejemplo, los nombres de las chicas que menciona el problema, ¿no? Dice Susana, Natalia, Vania, Yesenia y Romina. Y aquí he colocado las actividades que ellas realizan, ¿no? Obviamente cada una de ellas realiza una actividad distinta. Canta, la otra toca el piano, la otra toca la guitarra, la otra baila y la otra toca la batería, ¿de acuerdo? Ahora, dice, además se sabe que. Vamos al primer dato. Dice, por estos días, Susana quiso grabar un disco con la guitarrista, pero le informaron que ésta había salido de gira con la pianista. Ah, oye, Susana quiso grabar un disco con la guitarrista, quiere decir que Susana no es la guitarrista. Y si la guitarrista se fue de gira con la pianista, quiere decir que Susana tampoco es la pianista, ¿no es cierto? Entonces, profesor, vamos a descartar que Susana no es la pianista, pero tampoco es la guitarrista. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Luego me dice, Natalia es muy amiga de la cantante y ha grabado todas sus presentaciones. Obviamente, si Natalia es amiga de la cantante, ella no es la cantante, ¿no es cierto? Y entonces vamos a descartar que Natalia sea la cantante. Dice que ella es muy amiga de la cantante, o sea, ella no es la cantante, ¿no es cierto? Luego me dice, Romina ha cancelado sus presentaciones pues está afónica. Oye, si está afónica y ha cancelado sus presentaciones, debo deducir que ella es la cantante, ¿no es cierto? Dice, pero asistirá a la presentación de Vania. A ver, vamos a notar primero eso de que Romina ha cancelado sus presentaciones pues está afónica. Obviamente Romina será la cantante, ¿no? Porque obviamente una cantante si está afónica no podría cantar. Y entonces, profesor, por eso que ella cancela sus presentaciones. Oye, al encontrar un sí, ya dijimos que hay que tachar toda la fila y columna de ese sí. Así que voy a tachar la fila del sí y también voy a tachar la columna del sí. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien. Oye, pero acá hay un dato escondido, mira. Acá me dice, Romina canceló sus presentaciones pues está afónica, pero asistirá a la presentación de Vania. Yo te pregunto, oye, si Vania sí se va a presentar,
Romina va a ir a la presentación de Vania. Y entonces quiere decir que Vania no es la guitarrista ni la pianista, ¿no? Profe, ¿por qué? ¿No ves que la pianista y la guitarrista están de gira? Están dando la vuelta al mundo. En cambio, Vania no. Vania se va a presentar y Romina va a ir a verla, dice. ¿No es cierto? Entonces, profesor, quiere decir que Vania no es guitarrista ni pianista. Entonces voy a colocar acá, Vania no es pianista y tampoco es guitarrista. ¿De acuerdo? Esas cosas hay que tener en cuenta, jóvenes, porque si se nos pasa, de repente nos van a faltar datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego dice, Yesenia nunca ha trabajado sola, pero en cambio la pianista ya se ha presentado sola varias veces ya. Ah, ya, o sea, Yesenia y la pianista son dos personas distintas, ¿no? Dice, Yesenia nunca se ha presentado sola, pero la pianista sí se ha presentado sola varias veces. Entonces, Yesenia no es la pianista. Profe, Yesenia pianista no es. Profe, mire que acá en la columna de pianista ya está tachado 4 casillas. Acá debe ser un sí, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Y entonces voy a colocarle acá un sí y vamos a tachar toda la fila y columna de ese sí. Bueno, la columna está tachada. Hay que tachar la fila, ¿no? Así. Ahí está. Profe, yo veo que en esta columna también están tachados 4 casillas y solamente me queda una libre. Ok, ahí debemos colocar sí. ¿Estamos? Profe, aquí por ejemplo hay que tachar columna y fila del sí. Ahí está. Ahora, ¿qué otro dato hay? Dice, a Vania le gustaría tocar el instrumento que toca Susana. Yo te pregunto, si a Vania le gustaría tocar el instrumento que toca Susana, quiere decir que Susana es una de las personas que toca un instrumento musical, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, mire que Susana solamente le queda 2 opciones, o es bailarina o toca la batería. Como ya hemos confirmado que Susana toca un instrumento musical, y entonces obviamente descartaremos que sea la bailarina, ¿no es cierto? Entonces Susana, al no ser la bailarina, Susana sería pues la que toque la batería, ¿no? Entonces, profesor, aquí en esta columna, colocamos sí. Y obviamente en esta columna también, al haber tachado cuadro, colocaremos sí. ¿No es cierto? Tachamos fila y columna de esos sí. Y entonces ese sería prácticamente la solución para la pregunta número 16. ¿No es cierto? Pero ¿qué me preguntan? Dice, ¿quién toca la batería? Yo te pregunto, ¿quién toca la batería, jóvenes? Profe, la batería la toca Susana. Colocaremos entonces por aquí, quien toca la batería es Susana. Ahí está, ¿no es cierto? Bien, esa sería la solución en la pregunta número 16. Y ahora sí pasemos a resolver la pregunta número 18. Bien, estamos aquí entonces con la pregunta número 18. Mira lo que me dice. Dice Cecilia, Rosa y Liliana, quienes postulan a diferentes universidades, culminaron su secundaria en diferentes colegios. Además, se sabe que... Oye, yo he colocado acá, por ejemplo, el nombre de las 3 chicas que mencioné el problema, Cecilia, Rosa y Liliana, y aquí he colocado las universidades que ellas van a postular, ¿no es cierto? La Universidad de San Marcos, la Universidad Federico Villarreal y la Universidad del Callao, ¿de acuerdo? Y además dice que ellos egresan de un colegio distinto, ¿no? El Bertolt Brecht, el Rosa Santa María y el Teresa González de Fane, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente todo eso lo he sacado ya de la lectura, ¿no? Porque inicialmente no me han dado esos datos de las universidades. Ya leyendo en los datos, ahí es donde se deduce las universidades y además los colegios de los cuales ellas egresaron, ¿de acuerdo? Bien, vamos a leer entonces el primer dato. Mira lo que me dice, ¿no? Liliana no postula a la Universidad de San Marcos. Profe, si Liliana no postula a San Marcos, y entonces voy a descartar eso para Liliana, ¿no? Oye, Liliana no postula a San Marcos, ¿de acuerdo? Luego me dice Cecilia no postula a la Villarreal. Bueno, Cecilia no postula a la Villarreal, descartaremos la Villarreal para Cecilia, ¿de acuerdo? ¿Qué más me dice el problema? Luego dice
la egresada del colegio Bertolt Brecht no postula a la Villarreal. La egresada del colegio Bertolt Brecht no postula a la Villarreal. Profe, si la del Bertolt Brecht no postula a la Villarreal, quiere decir que podría postular a San Marcos o podría postular a la Universidad del Callao, ¿no es cierto? Así es. Ese dato lo voy a anotar por acá, mira. Voy a guardar ese dato así, ¿no? La del Bertolt Brecht puede postular a San Marcos o puede postular a la Universidad del Callao, ¿no? Ya que me han dicho que, por ejemplo, no postula a la Villarreal, ¿de acuerdo? Ya en algún momento utilizaremos eso y lo colocaremos en el cuadro, ¿de acuerdo? Luego dice, la egresada del colegio Rosa de Santa María es quien postula a San Marcos. Ah, ya. La del Rosa de Santa María postula a San Marcos. O sea, profesor, aquí hay una conexión, ¿no? La del Rosa de Santa María postula a San Marcos. Oye, si la del Bertolt Brecht podría postular a San Marcos y Callao, pero la del Rosa, si ya postuló a San Marcos, quiere decir que ya descartamos esa posibilidad para el Bertolt Brecht, ¿no? Quiere decir que la del Bertolt Brecht habrá postulado ¿dónde? A la Universidad del Callao, ¿de acuerdo? Y obviamente me quedaría pues que la del Teresa González de Fani sería la que postula a la Federico Villarreal. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Oye, de aquí, por ejemplo, podemos anotar algo, ¿no? Oye, si yo veo tachado acá en Federico Villarreal, quiere decir que Cecilia no postuló a la Federico Villarreal. Por lo tanto, ella no es la egresada del Teresa González de Fani. ¿De acuerdo? Aquí también, por ejemplo, si Liliana no postuló a San Marcos, entonces ella no es la que ha estudiado en el Rosa de Santa María, ¿no? Porque ya sabemos que quien estudió en el Rosa de Santa María postuló a San Marcos, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a continuar. Luego me dice, Liliana no es egresada del colegio Teresa González de Fani. Ah, ya, Liliana no ha egresado del Teresa González de Fani. Entonces acá se descarta, ¿no? ¿De acuerdo? Oye, pero si Liliana no es egresada del Fani, entonces ella no postula a la Villarreal. Porque recuerda que la del Fani postula a la Villarreal, ¿no? Acá hay una conexión, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, mire que ahí ya podemos colocar sí. Mire, aquí en esta columna ya tengo dos tachados. Aquí debe ser sí. Aquí en esta columna también hay dos tachados. Acá debe ser sí. ¿Es cierto? En esta fila, mira, hay dos tachados ya. Y en esta fila, entonces acá debe haber un sí. En esta fila, mira que hay dos tachados. Acá debe ser un sí, ¿no? Recuerda que toda columna y fila debe tener siempre un sí. Oye, vamos a comenzar a eliminar todas las filas y columnas de esos sí, ¿no? Por ejemplo, acá la columna del sí, la fila. La columna del sí, la fila. Ahí está. Acá también, ¿no? La fila del sí y entonces eliminaremos la columna. Acá ya está la columna del sí, eliminaremos la fila. ¿Cierto? Y justo me han quedado dos espacios. Por ejemplo, acá me ha quedado solamente a Cecilia. Ella sería la que postuló a San Marcos y obviamente sería la egresada del Rosa de Santa María, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, muy importante guardar ese dato, ¿no? Este es un dato auxiliar que me ha permitido a mí establecer la egresada de qué colegio postulaba a qué universidad, ¿no es cierto? Y entonces, esos datos a veces, jóvenes, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Y hay que guardarlos, no en la cabeza, sino de repente hacer un esquema pequeñito ahí en donde estoy resolviendo para poder visualizarlo y saber y poder utilizarlo en cualquier momento, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué me preguntan? Dice, ¿de qué colegio egresó y a qué universidad postuló Liliana? ¿De qué colegio egresó? Bueno, Liliana egresó del Bertolt Brecht. ¿Y a qué universidad postuló? Obviamente a la Universidad del Callao. Entonces la respuesta sería Bertolt Brecht y Universidad Nacional del Callao, ¿no? Así serían las siglas de la Universidad del Callao, ¿no? Obviamente nosotros le hemos puesto así como use por una cuestión de espacio, ¿no? Pero la sigla sería UNAC. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Y entonces esa sería la solución en la pregunta número 18. Pasemos a la pregunta número 19. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con la pregunta número 19. Mira lo que me dice. Dice, Danilo, Manuel y Lorenzo
viven en la misma manzana en 3 casas consecutivas de diferente color, ¿no es cierto? Además, se sabe que son naturales de ciudades distintas, así como también sus ocupaciones. Oye, mira que acá ya nos estarían hablando de 3 características para cada persona, ¿no? Me hablan de las personas Danilo, Manuel y Lorenzo, y me dice que ellos viven en casas que están pintados de color distinto, ¿no? Y por acá en los datos menciona pues el rojo, el blanco y el amarillo. También menciona que cada uno de ellos es natural de una ciudad diferente. Han mencionado Pucallpa y han mencionado Ayacucho. La tercera ciudad no la menciona en el problema, por eso le he colocado ahí un signo de interrogación. Y además dice que tienen diferentes ocupaciones, ¿no? Uno de ellos es mecánico, el otro es contador y el otro es abogado. Todos esos datos ya los saqué de la lectura, ¿no es cierto? Y entonces para llenar el cuadro y empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Y entonces vamos de frente ya con los datos, ¿no? Por ejemplo, me dice, respecto a lo anterior, se conoce lo siguiente. Danilo y el mecánico se conocen de la universidad. Danilo y el mecánico se conocen de la universidad. ¿Qué significa eso? Obviamente que Danilo no es el mecánico, ¿no es cierto? Él y el mecánico se conocen, por lo tanto son 2 personas distintas. Entonces, Danilo no es el mecánico. Voy a tachar esa posibilidad, ¿de acuerdo? Descartaremos que Danilo sea mecánico. Ahí está, ¿no es cierto? Muy bien, ya está. ¿Qué otro dato hay, profe? Bueno, acá me dice el pucallpeño y el contador son cuñados de Lorenzo. Profe, ¿qué significa eso? Oye, que Lorenzo no es pucallpeño ni es contador, porque el pucallpeño y el contador son sus cuñados, dice, ¿no? Y entonces, profesor, vamos a anotar eso, ¿no? Lorenzo no es pucallpeño, entonces descartamos esa posibilidad para Lorenzo, no es pucallpeño. Pero tampoco es contador porque el contador es su cuñado, dice, ¿no? Entonces acá, Lorenzo contador, también tachamos esa posibilidad. Ahí está. ¿Qué más se puede deducir de ese dato? Oye, si el pucallpeño, el contador y Lorenzo son 3 personas distintas, y entonces el pucallpeño no es contador, pues, ¿no? El pucallpeño no es contador, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que el pucallpeño, si no es contador, puede ser mecánico o puede ser abogado. Eso lo voy a anotar por acá, ¿no? El pucallpeño puede ser abogado o puede ser mecánico, ¿no? Ya que le han dicho que el pucallpeño debe ser distinto del contador. Y entonces puede ser mecánico o puede ser abogado, ¿de acuerdo? Ese dato seguramente en algún momento lo voy a utilizar, por eso que lo estoy guardando, ¿de acuerdo? Muy bien. Profe, ¿qué más me dice el problema? Dice, el que vive en una casa con fachada roja y el abogado juegan tenis los domingos. Ah, ya, el abogado no vive en casa de fachada roja entonces, ¿no es cierto? El abogado no vive en una casa de fachada roja. Profe, entonces el abogado debe vivir en una casa de fachada blanca o amarilla, ¿no? Así es, eso lo voy a anotar por acá. El abogado obviamente debe vivir en una casa de fachada blanca o de fachada amarilla, ¿no? Luego dice, Manuel siempre visita a su querido Ayacucho. Ah, ya, entonces me está diciendo que Manuel es el ayacuchano, ¿no es cierto? Vamos a anotar ese dato. Manuel es el ayacuchano, así que Manuel, Ayacucho, le ponemos sí. Vamos a tachar la fila y columna de ese sí, ¿no es cierto? A ver, profe, por ejemplo, la columna del sí, vamos a tacharla por acá. Aquí también. Y ahora vamos a tachar la fila ese sí, ¿no? Ahí está. Profe, puedo observar que aquí en esta columna ya se puede colocar un sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? En esa columna ya podemos colocar un sí. Y entonces, como ubicamos el sí, ya tachamos columna y fila. Hay que tachar esto. Y al tachar esto, obviamente acá sería sí, ¿no? Acá sería sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces, profesor, tachemos por acá. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira lo que nos ha salido, ¿no? Ya prácticamente tenemos de qué ciudades son, ¿no? Danilo es el pucallpeño,
Manuel es de Ayacucho y Lorenzo obviamente de la otra ciudad que todavía no ha mencionado el problema. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se podría aprovechar esto? A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si estos datos todavía se podrían aprovechar o no. Por ejemplo, me dice que el pucallpeño no es, puede ser mecánico o abogado, ¿no? ¿Quién es el pucallpeño? Danilo. Y entonces mira que Danilo le quedaba, como ese pucallpeño, podría ser mecánico o abogado, porque ya habían descartado que era el contador. Pero mira que para Danilo ya está tachado mecánico. Y entonces si ya está tachado mecánico para Danilo, y entonces solamente le queda ser abogado, ¿no? Danilo debe ser el abogado. Así que, profesor, aquí sería así. ¿De acuerdo? Vamos a tachar la fila y columna de ese sí. ¿De acuerdo? Vamos a tachar fila y columna del sí. Por ejemplo, acá voy a tachar. Ahí está. Por acá también. Ahí está, ¿no? Aquí también. Ahí está. Profe, mire que aquí en esta columna también ya podemos colocar un sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Vamos a colocar un sí. Ahí está. Tachamos fila y columna de ese sí. Y entonces aquí tendría que ser sí. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien, mira, ya tenemos prácticamente a qué se dedica, ¿no? Danilo es el abogado, Manuel es el contador y Lorenzo es el mecánico. Ahora nos faltarían los colores. Oye, mira lo que dice acá, ¿no? El abogado podría vivir en una casa blanca o amarilla, dice, ¿no? ¿Quién es el abogado? A ver. ¿Quién es el abogado? El abogado me ha salido Danilo. Entonces Danilo puede vivir en una casa blanca o amarilla. O sea, el rojo está descartado para Danilo, ¿no? El rojo está descartado para Danilo. Acá habíamos dicho que solo debería ser blanco o amarillo. Entonces vamos descartando esto para Danilo. ¿De acuerdo? Bien, y ahora sí, vamos a leer el siguiente dato porque todavía me parece que hay más datos, ¿no? Dice, el mecánico optó por pintar de blanco su casa y no de amarillo como su vecino. Ah, el mecánico tiene la casa blanca, dice. El mecánico tiene la casa blanca. ¿Quién es el mecánico? El mecánico es Lorenzo. Y dice que el mecánico pintó de blanco su casa. O sea, acá Lorenzo tiene la casa blanca. Por lo tanto, ahí sería así. Inmediatamente tacho fila y columna del sí. Ahí está. Ahí está. Profe, aquí hay un espacio, ¿no? Ahí debe ser sí, ¿sí o no? Claro, ahí debe ser sí. Tachamos fila y columna de ese sí. Y obviamente aquí también debería ser sí. Ahí está, ¿no es cierto? Bien, y así hemos llenado el cuadro. Mira qué importantes son estos datos auxiliares que sacamos, porque no lo podíamos organizar en el cuadro, ¿no? Y entonces lo colocamos acá como datos auxiliares para después retomarlo. Y nos ha servido un montón, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿de qué color es la casa del ayacuchano? ¿De qué color es la casa del ayacuchano? Mira que Manuel es el ayacuchano. ¿De qué color es su casa? Rojo, ¿no es cierto? Me dicen, ¿y cuál es la ocupación de Lorenzo? Oye, Lorenzo sería mecánico. Entonces la respuesta sería rojo mecánico. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso lo voy a contestar por acá. Por lo tanto, la respuesta sería rojo mecánico. Muy bien. Bien, obviamente un problema un poquito de más análisis porque tiene 3 características, ¿no es cierto? Ahora, yo te había sugerido que cuando uno tiene un problema que tiene ya muchas características para analizar, a veces sería más conveniente ya no utilizar este cuadro, ¿no? Porque es un cuadro muy grande, ¿no? Ocupa mucho espacio, nos toma mucho tiempo graficar ese cuadro. En ese caso, podríamos hacer uso de este cuadrito que está acá. Y lo vamos a ver en el ejemplo número 20, cómo se trabaja en ese cuadro cuando un problema tiene 3 características, ¿de acuerdo? Cuando un problema tiene 2 características o 1, podemos trabajar con este cuadro porque es bastante sencillo, ¿no? Pero cuando ya tiene 3 o más características, podría haber, y entonces ya no nos conviene trabajar en un cuadro así tan grande, ¿no? Imagínate que le agreguemos una característica más a él. Ya sería un cuadro demasiado extenso, ¿no es cierto? Y entonces en ese caso vamos a trabajar con este tipo de cuadritos, ¿de acuerdo? Bien, y entonces vamos a pasar a la pregunta número 20.
Bien, joven, estamos aquí entonces con la pregunta número 20. Mira lo que me dice. Se reúnen 4 profesores, cada uno con una distinta especialidad: aritmética, geometría, RM y RB. Cada profesor practica un deporte distinto: atletismo, fútbol, básquet y natación. Y además viven en diferentes distritos: Comas, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador y Ate Bitarte. Sí, se observa que, oye, podemos observar aquí que, por ejemplo, me han mencionado un grupo de profesores, estamos hablando de 4 profesores, y además que cada uno va a tener 3 características para analizar. Por ejemplo, cada uno dicta un curso distinto, practica un deporte distinto y además vive en un distrito distinto. Profe, acá ya no voy a usar el cuadro grande, ¿no? Porque sería un cuadro muy parecido al anterior. Así es, vamos a usar este cuadro simplificado. En este cuadro mira cómo se trabaja. En esta primera columna voy a colocar acá nombres. Significa que acá voy a colocar los nombres de las personas que participan en el problema, es decir, de los 4 profesores, ¿no es cierto? En esta fila voy a colocar aquí los cursos que dictan ellos. Aquí voy a colocar los deportes que practican y aquí voy a colocar los distritos en que viven. Ah, profe, acá ya no se pone X ni sí. No, acá no. Acá, por ejemplo, podemos colocar así, ¿no? Supongamos que uno de ellos se llame Juan. Entonces puedo poner acá: Juan dicta aritmética, practica fútbol y vive en San Juan del Lurigancho. O sea, todo este cuadro va a estar lleno con los datos de esta persona. ¿De acuerdo? Pero no vayas a hacer lo siguiente, ¿no? A veces el alumno comete este error, ¿no? Dice, ya, voy a trabajar con este cuadrito y de frente coloca los nombres. No, 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 no. Los nombres se van a ir colocando de acuerdo a cómo se van presentando en los datos. ¿De acuerdo? Y entonces yo te voy a sugerir ahorita cómo debes trabajar en este cuadrito cuando ya tiene 3 características y con qué dato debes empezar. ¿De acuerdo? Presta mucha atención, por favor. Mira, el primer dato me dice José es de Comas. Oye, si me dice José es de Comas, entonces yo debería poner en nombre José aquí, mira, José. Y aquí, por ejemplo, en distrito Comas, ¿no es cierto? Ya habría llenado estas 2 casillas. ¿Estamos? Pero en este tipo de cuadros, jóvenes, cuando ya tienes 3 características, es recomendable empezar con los datos que relacionen 2 características y no de repente un nombre y una característica. Por ejemplo, José es de Comas, no me conviene porque solamente está relacionando el nombre con una característica. Yo quiero mejor empezar con los datos que relacionen 2 características, que no incluye el nombre todavía. Después retomaremos el que incluye los nombres, ¿de acuerdo? Mira cómo voy a empezar entonces. El segundo dato me dice, el de Ate practica fútbol. Ese dato sí me sirve para empezar, porque está relacionando el distrito en el que vive y el deporte que practica, o sea, 2 características. Voy a colocar eso entonces. El de Ate practica fútbol. Voy a colocar acá entonces, mira, distrito Ate y obviamente deporte fútbol, ¿no? Fútbol, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces con el segundo dato empecé. El tercer dato me dice el que practica atletismo es de RB. También está relacionando deporte con curso, ¿no? Deporte con curso, 2 características. Y entonces el deporte dice el que practica atletismo. Acá será atletismo. Y el curso que dicta dice es RB. Ahí está, ¿de acuerdo? Me voy al cuarto dato. Carlos no es de aritmética. Bueno, ese dato no me permite llenar nada, ¿no? Porque que no sea de aritmética, aquí sí que podría ser de geometría, o de RM, o de RB, y entonces ese dato no me permite llenar nada. Ese dato va a esperar hasta el final seguramente. Luego me dice Gustavo practica básquet. Bueno, estaría relacionando el nombre con una característica, que sería el deporte, y ya te dije que esos datos todavía los voy a hacer esperar, ¿de acuerdo? Hasta que termine con todos los datos y ahí retomamos. El de Villa El Salvador es de geometría. Ese dato sí, porque me está relacionando el curso con el distrito. El de Villa El Salvador es de geometría. Oye, entonces pongo acá geometría y el distrito es Villa El Salvador. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego me dice, Miguel no practica fútbol. Bueno, eso ya lo vemos después. Y luego me dice, el que practica natación es del San Juan del Lurigancho. El que practica natación es San Juan del Lurigancho. Bueno, acá no puede ser natación en deporte porque obviamente este es de Villa El Salvador. Entonces acá debe ser natación y acá obviamente distrito San Juan del Lurigancho. ¿De acuerdo? Oye, mira que antes de retomar
ya los datos que he dejado, porque he dejado todos los nombres, ¿no es cierto? ¿Recuerdas? Vamos a tratar de llenar el cuadro, porque mira, acá ya prácticamente están yendo 3 distritos, solo falta un distrito, ¿no? ¿Quién sería el distrito que me falte? Profe, tiene Ate, Villa El Salvador, San Juan, le falta Comas, profe. Y entonces acá es Comas, ¿no? Ahí está. Oye, y en deporte también ya está casi lleno, mira. Tengo fútbol, atletismo, natación. ¿Qué deporte me está faltando? Profe, le está faltando básquet. Entonces acá será básquet. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, y ahora sí va a retomar los datos que dejó, ¿no? Claro, por ejemplo, mire el primer dato que dejamos, ¿no? Decía José de Comas. Entonces, como yo ya tengo que acá esta columna es de comas, acá debe ser José. ¿De acuerdo? Muy bien. El segundo dato ya lo habíamos anotado, el tercer dato también, el cuarto dato decía, ¿no? Carlos no es de aritmética. Bueno, ese dato todavía no lo puedo llenar, ¿no? Todavía no lo puedo llenar. Gustavo practica básquet. Ah, ya. Mira, acá está el que practica básquet en esta columna. O sea, acá es Gustavo. ¿De acuerdo? Muy bien. De ahí me decía, Miguel no practica fútbol. Ese era otro dato que dejamos, ¿no? Si Miguel no practica fútbol, mira que acá es para el fútbol, ¿no? Entonces Miguel tiene que estar acá. No le queda otra. Y obviamente acá sería ¿quién? El que me está faltando, pues, profe, ¿no? Me faltaría Carlos. Ahí está. Y ahora retomo ese dato de Carlos, ¿no? Mira, me decía, Carlos no es de aritmética. Oye, si Carlos no es de aritmética, y entonces quien debe ser de aritmética, pues es Miguel. ¿Y qué curso dictará Carlos entonces? Profe, el curso que está faltando, pues, RM, ¿no? RM. Ahí está. ¿De acuerdo? Oye, mira cómo hemos llenado el dato, ¿no? Bastante sencillo, profe. No ha habido casi mucha demora en llenar este cuadro. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué crees que hemos llenado así rápido y sin mucho análisis, digamos, ¿no? Porque hemos elegido los datos correctos para empezar. Ya te dije, cuando tú tienes, por ejemplo, 3 características para cada persona por analizar, obviamente empieza con los datos que relacionen 2 características de las 3. Y después ya retomas aquellos datos que dejaste donde relacionan el nombre y alguna característica adicional. Y te vas a dar cuenta que ese problema se va a llenar muy fácil, ¿sí? Muy bien. Bien, jóvenes, y entonces la pregunta es, determine las características de Miguel. A ver, Miguel, aquí está Miguel, ¿no? Obviamente Miguel dicta aritmética, practica natación y es de San Juan del Lurigancho. Así tendría que responder, ¿no? Miguel dicta aritmética, practica natación y es de San Juan del Lurigancho. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces esa sería la solución a la pregunta número 20. Vamos a pasar, jóvenes, a la pregunta número 21. ¿Sí? Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con la pregunta número 22. Mira lo que me dice. Dice, 5 amigos se van juntos a comprar un auto cada uno. El vendedor les muestra autos de color rojo, blanco, verde, negro y azul, que son de las marcas Daewoo, Volvo, Ford, Toyota y Volkswagen, en diferente orden. Oye, ¿recuerdas que yo te dije que la palabra no necesariamente en ese orden podría ser que coincidieran en el orden que mencionaron, como podría ser que no? Pero si acá me dice en diferente orden, oye, significa que los colores que he mencionado no van a coincidir con los autos que mencionaron en el orden que fueron mencionados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si acá me dice, primero menciona color rojo y como primer auto menciona Daewoo, quiere decir que el auto de Daewoo no es color rojo, ¿de acuerdo? Luego menciona como segundo color al blanco y obviamente como segundo auto menciona el Volvo, entonces quiere decir que el Volvo no es blanco, ¿de acuerdo? Eso es un dato que vamos a utilizar también aquí a la hora de llenar el cuadro, ¿de acuerdo? No se nos debe pasar. Luego dice, se sabe que, y empiezan los datos, ¿no? Dice, cada uno de ellos comprará una marca y un color diferente.
Oye, he colocado acá, por ejemplo, los nombres de las personas que van a participar, ¿no es cierto? Eso lo he sacado ya de los datos. Aquí estarían los colores, rojo, blanco, verde, negro y azul. Y acá estarían las marcas, ¿no? Daewoo, Volvo, Ford, Toyota y Volkswagen. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí, pasemos a ver el primer dato. Mire lo que me dice. Cada uno de ellos comprará una marca y un color diferente de auto. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Ahora me dice, Marco prefiere el auto verde y será Toyota o Daewoo. Vamos a anotar esos datos, mira. Marco, verde, sí. Recuerda que cuando uno encontraba un sí, inmediatamente tachaba fila y columna del sí. Te voy a tachar toda la fila y toda la columna de ese sí. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya tachamos la fila. Ahora vamos a tachar la columna. Profe, pero hay más datos, ¿no? Porque dice que Marco prefiere el auto verde, pero dice que este verde debe ser Toyota o Daewoo. O sea, para Marco solamente dice Toyota o Daewoo. Entonces vamos a marcar las posibilidades para Marco, ¿no? A ver, para Marco solamente puede ser esto o esto. O sea, para Marco solamente puede ser esto o esto. Quiere decir que ya podemos descartar que sea Volvo para Marco, que sea Ford para Marco o que sea Volkswagen para Marco. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no es cierto? Él solamente prefiere, dice, el auto de color verde, pero que sea Toyota o Daewoo. Luego me dice, ¿no? Luis se decide por el color negro, pero duda en si será Daewoo o Ford. Ah, ya. Luis se decide por el color negro. Vamos a colocar, entonces, Luis, color negro. Acá le coloco un sí. Tachamos fila y columna del sí, ¿no es cierto? Ahí está, estamos tachando la columna de ese sí. Y ahora tacharemos la fila del sí, ¿de acuerdo? Ahí está. Tachamos la fila del sí. Y dice que él está en duda entre si su auto será Daewoo o Ford. O sea, podría ser Daewoo o podría ser Ford. Quiere decir que el resto ya está descartado, ¿no? El resto ya estaría descartado ya. Entonces no será Volvo para él, no será Toyota, ni tampoco será Volkswagen, ¿no? Él está indeciso entre comprarse un Daewoo o un Ford. Luego dice, a Julio no le gusta ni el Toyota ni el Daewoo. A Julio no le gusta ni el Toyota ni el Daewoo. A ver, ¿dónde está Julio? Acá está Julio. Él ha dicho, no, yo no quiero Daewoo ni Toyota. Entonces quiere decir que él comprará cualquiera de estos tres, ¿no es cierto? Muy bien. Luego dice, mientras que Miguel opta por el color blanco. Ah, ya, a Miguel le gusta el color blanco, por lo tanto acá colocaremos sí. Tacharemos la fila y columna de ese nuevo sí, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, completaremos en tachar toda la fila y aquí tacharemos toda la columna. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. ¿Qué otro dato más hay por acá? Me dice... allá dice, Miguel opta por el color blanco y eso debe ser Ford o Volkswagen. O sea, para Miguel, su auto debe ser Ford o debe ser Volkswagen. ¿No es cierto? Y entonces quiere decir que él ha descartado, pues, comprar un Toyota o comprar un Volvo o comprar un Daewoo, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego me dicen, Andrés quiere un Volvo. Andrés quiere comprarse un Volvo. Y entonces aquí en Volvo le colocaremos sí. Mira, Andrés, Volvo, sí. ¿De acuerdo? Voy a tachar fila y columna de ese sí. Acá taché la columna, aquí voy a tachar la fila. Ahí está. ¿Cierto? ¿Podemos llenar algo más? Bueno, sí, vemos que acá, por ejemplo, en esta columna ya están tachados 4 casillas. ¿Quiere decir que acá necesariamente qué cosa debe ser? Sí, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, tacharemos toda la fila y columna del sí. Acá ya está tachado la columna, acá tacharemos la fila, ¿cierto? Profe, aquí, por ejemplo, en esta columna ya habrían 4 casillas tachadas, por lo tanto, acá debería ser un sí, ¿no es cierto? Acá le voy a colocar sí y obviamente tacharé toda la fila y columna de ese sí, ¿no?
Columna y fila. Ahí está. Ya está. Bien, y entonces, jóvenes, ya no hay más datos. Quiere decir que el cuadro queda así inconcluso. Pero vamos a ver si podemos responder la pregunta, ¿no? ¿Qué me está preguntando? Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? A ver, vamos a la A. Dice, Luis eligió el auto Ford. Yo te pregunto, ¿Luis eligió el auto Ford, jóvenes? No, profe, Luis eligió el Daiwa. Entonces la primera sería falsa. La A no es respuesta, ¿de acuerdo? La B dice, el auto verde es de marca Daiwa. Oye, ¿el Daiwa es verde? No, profe, el Daiwa es negro. Por lo tanto, la B tampoco es respuesta, eso es falso. La C dice, ¿el Ford elegido es rojo o azul o blanco? A ver, el Ford podría ser rojo, azul o blanco. A ver, un momentito, profe. El Ford sí podría ser rojo, el Ford podría ser azul y el Ford podría ser blanco. Efectivamente, ¿no? Oye, el Ford podría ser el blanco, el Ford podría ser azul o podría ser rojo. Tiene esas posibilidades todavía pendientes. Quiere decir que hasta el momento ese podría ser verdadero, ¿no es cierto? Ahora me dice, Andrés no eligió un auto rojo ni azul. Andrés no eligió un auto rojo ni azul. A ver, Andrés no eligió auto rojo y azul. No, Andrés iba a elegir un auto rojo o azul, ¿no? Caballero, él va a tener que elegir uno de estos dos. Así que sería falsa la D. Y la E me dice, ¿el Volkswagen fue elegido por Luis o Andrés? ¿El Volkswagen fue elegido por Luis o Andrés? No. Luis eligió el Daiwa y Andrés eligió el Volvo. Por lo tanto, la última también sería falsa. Quiere decir que la clave sería la clave C. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, y entonces este problemita obviamente queda inconcluso, pero sí podemos dar respuesta al problema. Hay problemas que también se terminan de esa manera, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, y entonces pasemos ahora a lo que es el problema número 23. Y jóvenes, estamos aquí entonces con la pregunta número 23. Mira lo que me dice. Dice Alejandra, María, Gladys, Verónica, Silvia y Elizabeth son psicólogas que han estudiado en las universidades UNAG, PUC, UCH, Universidad Nacional Federico Villarreal, San Marcos y la Universidad San Martín de Porres. Ellas tienen las siguientes especialidades: clínica, social, comunitaria, educacional y organizacional. Sí se sabe que. Bueno, lo que podemos observar de aquí, jóvenes, es que, por ejemplo, solamente ha mencionado 5 especialidades y son 6 personas. Eso significa que hay una especialidad que se debería repetir, ¿no es cierto? Y eso en los datos nos vamos a dar cuenta que la especialidad que se repite es la especialidad de psicología clínica, ¿de acuerdo? Por eso he colocado acá en el cuadro las universidades a las que ellas dicen que han estudiado. Y obviamente acá he puesto, ¿no? Clínica, social, comunitaria, educacional, organizacional. He repetido clínica porque obviamente ya en los datos especifica, mira, específicamente este dato dice, ¿no? Alejandra y quien egresó de la Universidad Federico Villarreal son psicólogas clínicas, ¿no? Y entonces obviamente si Alejandra y otra son psicólogas clínicas, entonces quiere decir que hay 2 chicas que son psicólogas clínicas. Por eso he colocado 2 veces la carrera de psicología clínica, ¿de acuerdo? Bien, y entonces ahora sí, vamos a pasar a los datos. No me ha dicho no en ese orden, ninguno en ese orden, no necesariamente en ese orden, así que quiere decir que empezamos sin ningún problema, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me dice el primer dato? Dice, la que estudió en la UNAC no es psicóloga clínica. Oye, la que estudió en la UNAC no es psicóloga clínica, pero yo no sé quién estudió en la UNAC. Quiere decir que ese dato todavía no podría utilizarlo. Lo voy a guardar por acá, ¿no? La que estudió en la UNAC, por ejemplo, no es psicóloga clínica, ¿no? La que estudió en la UNAC no es psicóloga clínica. Profe, le voy a poner así, mire, ahí está, ¿no? Para no olvidarme que la que estudió en la UNAC no es psicóloga clínica, ¿de acuerdo? Luego dice, María no ha estudiado en la USH y no es psicóloga educacional. María no ha estudiado en la USH. Acá está María, acá está USH. Y entonces María no ha estudiado en la UCH. Y tampoco dice es psicóloga educacional.
y entonces vamos a descartar para María que sea psicóloga educacional. ¿De acuerdo? Luego me dice, quien ha estudiado en la USH es psicóloga social. Quien ha estudiado en la USH es psicóloga social. Bueno, ese dato todavía no lo tengo, así que voy a poner acá la que estudió en la USH, sí es psicóloga social, ¿no? Sí es psicóloga social, ¿de acuerdo? En algún momento vamos a utilizar ese dato, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá María, al no haber estudiado en la USH, y entonces ella no sería social, también descartaría social para ella, ¿no? Claro, porque la que estudió en la USH es psicóloga social, pero María no ha estudiado en la USH, entonces no es psicóloga social, ¿no es cierto? Ya está. Luego dice, eso lo podemos relacionar así, ¿no? UCH social. Entonces quiere decir que si yo coloco X en esta columna coloco X. Si acá coloco sí, acá coloco sí. ¿De acuerdo? Eso me indica esta especie de flechita, ¿no es cierto? Muy bien. Luego dice, Silvia ha estudiado en la Universidad de San Marcos y es psicóloga organizacional. Silvia estudió en San Marcos. A ver, Silvia San Marcos. Acá está, ¿no? Universidad de San Marcos. Le pongo sí. Y además es psicóloga organizacional. O sea que acá también le pongo sí. Ya sabemos que cuando colocamos un sí, inmediatamente hay que descartar toda la fila de ese sí y además toda la columna de ese sí, ¿no es cierto? Entonces estamos descartando acá la fila y ahora vamos a descartar la columna. ¿De acuerdo? Ahí está. Aquí también, ¿no? Del sí hay que descartar toda su columna y toda su fila. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro dato más hay, profe? Por ejemplo, me dice Gladys no estudió en la UNAC ni en la USH. Gladys, a ver dónde está Gladys, no estudió en la UNAC, pero tampoco estudió en la UCH. Ahí está, ¿no es cierto? Gladys no estudió en la UNAC ni en la UCH. Oye, si Gladys no estudió en la UCH, y entonces tampoco es social, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Si acá pongo X, acá pongo X también. Ahí está, ¿no? Acá también X, acá también es X. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Luego dice Alejandra y quien egresó de la Villarreal son psicólogas clínicas. O sea, Alejandra es psicóloga clínica, mira. Alejandra es psicóloga clínica. Le voy a poner acá así. ¿De acuerdo? Pero dice que la que egresó de la Villarreal también es psicóloga clínica. Oye, ¿quiere decir que Alejandra no egresó de la Villarreal, sí o no? Porque dice Alejandra y la que egresó de la Villarreal, hablando de dos personas distintas, ¿no es cierto? Dice que son psicólogas clínicas, pero voy a anotar ese dato, ¿no? Oye, la que egresó de la Universidad Federico Villarreal es psicóloga clínica. ¿De acuerdo? Ese dato seguramente me va a servir, ¿no? Vamos a descartar la fila y columna de este sí. Ahí está, y por acá también, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto? Oye, si acá está descartado social, y entonces acá está descartado UCH, ¿no es cierto? Ya está, ya sabemos que acá hay un X, ¿no? Acá está en blanco, y eso todo está ok, ¿no es cierto? Muy bien. Seguimos leyendo. Luego dice, Elizabeth no estudió en la UNAC ni en la USH. Elizabeth no estudió en la UNAC. Elizabeth no estudió en la UNAC. Y tampoco estudió en la UCH. Ahí está. Si no estudió en la UCH, tampoco es social, ¿no es cierto? Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, ya podemos creo que colocar acá un sí, ¿no? Mira que en esta columna ya hay 5 tachados, así que acá debe ser sí. Y en esta columna también hay 5 tachados, entonces debe ser sí, ¿no? Recuerda que acá tenía relación, ¿no? Entonces vamos a descartar
toda esa fila y columna de ese sí por este lado y también toda la fila y columna de este sí por este lado. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Vamos a ver qué otros datos más nos van a dar, ¿no es cierto? No podemos llenar todavía nada más. Vamos a continuar. Luego me dice cada psicóloga tiene una especialidad y me preguntan qué especialidad tiene María. Se acabaron los datos. Oye, pero acá hay algunos datos que hemos guardado, ¿no? El cual todavía me parece que no hemos utilizado. Y entonces vamos a ver cómo podemos utilizar esos datos. Oye, por ejemplo, me dice acá que la que estudió en la UNAC no es psicóloga clínica, ¿no? ¿No es cierto? La que estudió en la UNAC no es psicóloga clínica. Entonces yo te pregunto, ¿no? Oye, Alejandra es psicóloga clínica. Y entonces ella no puede haber estudiado en la UNAC, porque la que estudió en la UNAC no es psicóloga clínica. Por lo tanto, acá debería descartar, ¿sí o no? Aquí debería descartar. Y si descarto ahí, jóvenes, en esta columna, solamente acá habría un sí. ¿No es cierto? Oye, acá habría un sí. Ahí está. Tacharía la fila y columna de ese sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, pero si la que estudió en la UNAC no es psicóloga clínica, mira que María estudió en la UNAC. Si María estudió en la UNAC, yo te pregunto, ¿será psicóloga clínica? No, profe. La de la UNAC no es psicóloga clínica. Tendría que descartar esto, ¿no? Y si descarto acá, yo te pregunto, ¿tendría que colocar acá sí o no? Claro, en esta fila ya está tachado todo prácticamente, solamente queda un espacio. Ahí debería colocar un sí. Y entonces tachar toda la fila y columna de ese sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, no hay más para llenar, ¿no es cierto? Me sigue quedando el problema inconcluso, pero creo que ya podemos responder a la pregunta, porque mira lo que me preguntaban, ¿no? Me dicen, ¿qué especialidad tiene María? Entonces yo veo que María estudió en la UNAC y además tiene la especialidad de psicología comunitaria, ¿no es cierto? Entonces la respuesta sería, la especialidad sería pues psicología comunitaria. Ahí está. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Esa sería la solución en la pregunta número 23. Ya dijimos que a veces los problemas quedan así un poco inconclusos, pero sí se puede dar respuesta al problema, ¿no? Porque obviamente nos preguntan acerca de cosas que sí están definidas, ¿no es cierto? Bien, pasemos entonces a la última pregunta, ¿no? Que es el problema número 24. Estamos aquí entonces con la última pregunta, la pregunta número 24. Mira lo que me dice. Dice, en la biblioteca hay 3 revistas M, K y L, colocadas de tal manera que L está en el centro, dice, ¿no? Y entonces yo digo, a ver, profe, vamos a colocar ese dato. Dice que hay 3 revistas, M, K, L, y además L está en el centro. Entonces vamos a colocar acá L en el centro, ¿no? Ahora, si L está en el centro, y entonces obviamente que aquí debe haber una revista a su lado derecho y debe haber una revista a su lado izquierdo, ¿no? Ya sabemos que si es un problema de ordenamiento horizontal, esto sería para mi derecha y esto sería para mi izquierda. ¿De acuerdo? Hay que tener presente eso, ¿sí? Bien, ¿qué más dice el problema?
Luego me dice, de estas 3 revistas, una es peruana, otra es chilena y la otra es argentina. También pertenecen a diferentes géneros. Por ejemplo, una habla de política, la otra habla de labores y la otra habla de humor. De las revistas se sabe que la argentina está inmediatamente a la derecha de la de labores. Oye, vamos a anotar ese dato. Vamos a anotarlo en una línea auxiliar, ¿no? Vamos a anotar por aquí, a ver, dice la argentina está inmediatamente a la derecha de la de labores. O sea, por ejemplo, si acá está la revista de labores, y entonces acá pegadito está la revista argentina, ¿no? Vamos a poner acá Argentina. ¿De acuerdo? Están pegaditos. Ahora, yo no sé si esto de aquí son pegaditos, pero aquí o son pegaditos aquí, ¿no es cierto? Eso es lo que no sé todavía. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Bueno, de ahí me dice, a la derecha de acá está la revista peruana. A la derecha de acá. Ojo, que decir a la derecha no necesariamente es pegadito, ¿no? En cambio acá sí me han dicho que son pegaditos. Y entonces acá, en cambio, me dice a la derecha de acá, supongamos que acá está acá, a la derecha está la revista peruana. ¿De acuerdo? No sabemos si son pegaditos o están espaciados, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más me dice el problema? L está a la izquierda de la Argentina. L está a la izquierda de la revista argentina. Oye, acá está L. Si L está a la izquierda de la Argentina, quiere decir que aquí es la Argentina, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ahí está la Argentina, mira. Y mira que pegadito a ella está la de labores. Quiere decir que este es de labores, ¿no? Esta es la de labores, ¿de acuerdo? Estoy relacionando ya, porque me dice que L está a la izquierda de la Argentina, y obviamente como está en el medio, entonces la Argentina está acá al lado derecho, y estos serían 2 consecutivos. Y esto recuerda que eran consecutivos, ¿no es cierto? Argentina, labores. Ya está. Ahora, es lógico pensar, por ejemplo, que esta peruana no puede ir al extremo izquierdo. Mira, a la peruana le quedan 2 opciones, pero no podría ir al extremo izquierdo, porque ¿no ves que tiene a la izquierda una revista? Entonces tiene que estar en el medio. Entonces acá es la peruana. Y obviamente si acá es la peruana, acá es la argentina, acá es la chilena. ¿De acuerdo? Y obviamente la peruana tiene a la izquierda la revista K. Por lo tanto, aquí es K. Y si ahí es K, aquí ¿quién debe ser? M, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué otro dato más hay? Bueno, me dicen a la derecha de la chilena está la revista de política. A la derecha de la chilena está la revista de política. Obviamente no se refiere a la peruana porque la peruana es de labores, ¿no? Y entonces se debe referir a la argentina, ¿no? Política. Ahí está, ¿no? Y como me decían que había una revista de humor, y entonces esa debe ser la chilena. Y debe ser pues una revista de Condorito, ¿no? La revista de Condorito es de humor y obviamente de chilena, ¿no? Está coincidiendo, digamos, es una coincidencia. Bueno, me dice respecto a los enunciados anteriores, ¿qué se podría afirmar? A ver, vamos a leer las afirmaciones. ¿La peruana es K y es de humor? No, la peruana es L y es de labores, ¿de acuerdo? ¿La argentina es K y es de labores? No, la argentina es M y es de política. ¿La argentina es M y es de política? Sí, la clave C, ¿no es cierto? La argentina es M y además es de política. Esa sería la respuesta, ¿no es cierto? Porque obviamente abajo me dice la chilena es M, no, la chilena es K. La peruana es M, no, la peruana es L. ¿De acuerdo? Entonces sería la clave C. Bien, jóvenes, esa sería prácticamente la segunda parte de lo que es orden de información. Hemos visto todos los problemas de ordenamiento en cuadros. Este problema también podría resolverse en un cuadro, pero he preferido resolverlo pues como si fuera ordenamiento horizontal, ¿no es cierto? Bien, y entonces hasta aquí llegamos. Ya saben, jóvenes, no olviden suscribirse al canal, importante, y darle un like y sobre todo compartir, ¿no? Traten de compartir con todos sus contactos porque esta información le podría servir también a muchas otras personas como ustedes que también quieren postular, ¿no? O están estudiando, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos. Chao, cuídense mucho.